entrevista en la sección que hemos intitulado en este proyecto PAPIME en su segunda versión. Entrevista con la experta. En esta ocasión nos acompaña la doctora Hilda Pérez Carvajal y Campuzano, que es la madrina precisamente de esta sección que estrenamos. Ella es originaria de la Ciudad de México y del Distrito Federal. Realizó sus estudios de licenciatura, especialidad de Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la obtención del grado de doctor en Derecho en el año de 2001. Tiene una experiencia de 35 años como secretaria proyectista de sala en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o Ciudad de México. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo de licenciatura y posgrado de la mencionada Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas de Derecho Familiar y Sucesiones, Derecho de Personas, Derecho Hereditario y temas selectos de jurisprudencia. Imparte además cursos de posgrado en esas materias en otras universidades de México. Ha dirigido 34 tesis, incluyendo 11 de licenciatura, 9 de especialidad, 7 de maestría y 7 de doctorado. Es autora de 16 publicaciones en revistas especializadas en Derecho y capítulos en libros. También es autora del libro Técnicas de Reproducción Humana Asistida, editado por Porrúa en el año del 2017, y del libro Capacidad e Incapacidad de las Personas Físicas, editada por Pilar Leblanc, precisamente en este año del 2022. Y es el motivo por el cual nos vamos a referir en esta entrevista. No obstante, también quiero mencionar que domina la lengua tanto inglesa como francesa y tiene conocimientos prácticos del portugués e italiano. Pues entonces nos sentimos muy honrada, la verdad, de que nos acompañe esta tarde una gran amiga. Esa es su trayectoria exclusivamente profesional, pero como ser humano es una mujer muy, muy valiosa, una gran amiga que siempre nos distingue con su afecto y con su gran amistad. Muchas gracias, queridísima doctora Hilda Pérez Carvajal y Campuzano. Bienvenida. Muy amable. Como lo señalé, mi querida Hilda, nos trae aquí precisamente este fantástico libro intitulado Capacidad e Incapacidad de la Persona Física. No sé si lo tengas a la mano y nos lo pudieras mostrar para que nuestra audiencia lo pueda en un momento dado adquirir. Muchas gracias, ahí está, por Pilar Leblanc. Una gran obra que sin duda alguna debe formar parte obligatoria de la biblioteca de cualquier jurista. Muchas gracias, querida amiga. Ahí está el libro. Excelente. En este libro, esta gran obra, este trabajo de investigación, hace referencia a la persona física, por lo que resulta pertinente, si fueras tan gentil, de definir qué debemos entender por persona física. Bueno, la persona física se equipara realmente al ser humano. Eso está en las convenciones internacionales pero en casi prácticamente en todos los libros de derecho, en personas, se define a la persona física, se equipara y se define como un ser humano. Así es. Entonces, si estamos hablando, obviamente, de los seres humanos, ¿cuáles son las cualidades de esta persona física que la distinguen de otras personas? Esas cualidades se llaman en derecho los atributos de la personalidad. Estos atributos de la personalidad, de acuerdo con el artículo 22 del Código Civil, en relación con el artículo 337 del mismo código, se refiere al momento en que la persona es concebida, pero que va a adquirir la personalidad jurídica una vez que nace vivo y viable. Esto es, desprendido totalmente del seno materno y que viva 24 horas o que sea registrado antes de este tiempo. Y bueno, ahí
se adquiere principalmente la capacidad, pero la capacidad de ejercicio. Ahora después voy a hablar de esto. Y también posteriormente se van adquiriendo los otros atributos que son el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio y el estado civil de la persona física. Unos se adquieren en forma inmediata y otros se van adquiriendo conforme va pasando el tiempo. También en este libro, obviamente, hago referencia, hay un estudio de cada uno de los atributos de la personalidad. Obviamente, si el libro se llama Capacidad e Incapacidad de la Persona Física, me enfoqué básicamente, para mí es el principal de los atributos de la personalidad, que es la capacidad. Interesante y muy precisas son tus respuestas en torno a estas cualidades que obviamente la van a distinguir de otros, ¿no? Entonces, esta claridad de esta respuesta, estos atributos de la personalidad son derechos personales que nacen, obviamente, y mueren con la persona, ¿sí? Así es. Que obviamente, pues, no se gastan, no se venden, no se transfieren estos famosos atributos. Bueno, quiero aclarar que el único atributo de la personalidad que no termina, que no fallece con la persona, con el fallecimiento de la persona física, es el patrimonio. Porque el patrimonio es el que queda a los sucesores, ya sea que se designen en un testamento, en una sucesión testamentaria, o en sucesión legítima cuando no hay testamento o es nulo, bueno, todo lo que se requiere cuando se abre una sucesión legítima, y entonces pues van a ser las personas que conforme a la ley van a adquirir los derechos hereditarios. Entonces es el patrimonio el único atributo de la personalidad que va a quedar. Los demás se extinguen con la muerte de la persona. Muy bien, muchas gracias, muy claro, muy preciso esta acotación y efectivamente, como lo decíamos al inicio de esta charla, nos encontramos en el mes de septiembre, que es de temblor. Sí, que es el mes del testamento. Así es. Siguiente pregunta, mi querida doctora. ¿Por qué en el libro realizas un estudio tan profundo y tan detallado de la capacidad jurídica de la persona física? Porque es el principal atributo de la persona. En el momento que uno nace, va a adquirir, bueno, Vive y Viable, como ya lo mencionó, va a adquirir la capacidad, la personalidad jurídica, que es el género, y la capacidad que es la especie. O sea, los atributos vienen unidos a la personalidad jurídica. Entonces, la capacidad jurídica es la que va a distinguir a la persona humana como tal. Se adquiere inmediatamente la capacidad de goce. Esto es que va a tener derechos y obligaciones, aunque ustedes no lo crean, desde el momento en el que nace. ¿Por qué digo que va a adquirir derechos y obligaciones desde el momento en el que nace? Porque tal vez ya sea heredero en el momento de que nace vivo y viable, una vez que se le haya dejado en un testamento, o una donación que se le pueda haber ya establecido y que se va a configurar, a materializar una vez que nace vivo y viable, como se los mencioné. Entonces, imagínense, esa capacidad de goce es lo que va a definir a la persona, a esta persona. Hay dos tipos de capacidad, la de goce, que es la que les estoy diciendo, que se adquiere con el nacimiento, y la de ejercicio, la capacidad de ejercicio. Y esa capacidad de ejercicio es la que se adquiere una vez que se llega a la mayoría de edad, ¿verdad? Si es que una persona está bien de sus facultades mentales, ¿sí? Entonces, o que no nació con una deficiencia, una enfermedad o deficiencia mental que la restrinja. Si no, si es una persona que está perfectamente bien, adquiere la capacidad de ejercicio, y eso es una aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones y ejercerlos por sí mismo. O sea, la capacidad de goce es una aptitud de ser
sujeto de derechos y obligaciones, pero no los puede ejercer por sí mismo, siempre se va a tener que ejercer por sus representantes. Y los representantes, en primer término, van a ser los progenitores, y a falta de los progenitores, pues se tendrá que nombrar unos tutores, tutor y curador. Pero eso en el caso de que no hubiese progenitores o abuelos maternos o paternos. Entonces, y la capacidad de ejercicio sí es esa actitud de ser sujetos de derechos y obligaciones y ejercerlos ya por sí mismos. Y entonces nos encontramos en el campo de la, pudiera ser, ahorita de la capacidad, y después vendría lo que sigue de la incapacidad. ¿Verdad? Creo que es suficiente, muy claro esta afirmación que nos acabas de realizar acerca precisamente de las clases de capacidad. Entonces, en este marco de referencia, fueras tan gentil, porque en el libro, el cual invito que la verdad lo adquieran, porque es un libro muy valioso para el estudio de estos. Gracias. ¿Nos podrías decir en qué consiste la diferencia entre la capacidad y la discapacidad de la persona física, por favor? Bueno, ok, perfecto. En el libro tuve que estudiar muchísimo de las enfermedades y trastornos mentales para ver cuando una persona ya es mayor de edad o incluso menor de edad que nace, por ejemplo, con una incapacidad que va a ser un síndrome de Down, por ejemplo. ¿Sí? Un autista con un grado alto. Entonces, estos chiquitos ya nacen con una incapacidad. Nunca pierden la de goce, ¿sí? Pero sí no van a tener nunca la de ejercicio. Y en este libro, o sea, la incapacidad está el prefijo in, que significa sin, carece, que carece de capacidad. Y la discapacidad, el prefijo dis, es disminución de la capacidad. Pero puede ser una capacidad, no mental, obviamente, puede ser una incapacidad física, ¿verdad? Como que sea una persona que ha perdido una pierna o las dos piernas, que sea invidente, que sea sordomudo, son discapacidades, pero no van a sujetar a esta persona a que ejercite sus derechos por sí mismo. Hay casos en que existen discapacidades, pero esos son casos realmente muy extraños, cuando se tiene un accidente muy grave y la persona queda parapléjica, o sea, sin que se pueda mover del cuello para abajo, ¿no? Y en este caso, está perfectamente lúcido, perfectamente capaz mentalmente, pero no puede gobernarse por sí mismo. Entonces van a haber grados de discapacidad, ¿sí? En donde ya cuando es un grado tan grande como un cuadrapléjico, sí se tendrá que pues, nombrarle un tutor y en su caso curador que lo ayude, ¿verdad? A vivir bien, ¿no? Que lo suficientemente, lo que se pueda decir suficientemente bien. Ahí hay una película muy buena francesa que se llama Amigo, que es de un muy buena, que es de un cuadrapléjico y perfectamente lúcido y todo, y que los parientes, muy rico, y que los parientes pues que quieren que no tuviera amistad con la persona que lo atendía, que se encariña mucho con él. Es un problema terrible cuando se llega a discapacidades que no lo limitan para nada mentalmente, pero que sí lo limitan para poder gobernarse por sí mismo. No, o sea, no pueden hacer nada por sí mismos, no se pueden mover. Que es terrible, es terrible. Esos son casos de discapacidades a un grado máximo, ¿no? Hay otras discapacidades que no. En cambio, la incapacidad es verdaderamente todas esas personas que yo estudio y describo en este libro de enfermedades mentales, como son Alzheimer, demencia senil,
una demencia desde que se nace, un retraso, ¿verdad? Por accidentes que lo saquen por fuerza y que queden mal de sus facultades mentales, la esquizofrenia, la paranoia, o sea, ¿qué les puedo decir? Digo, muchísimas, la esquizofrenia es terrible. Todas estas, por ejemplo, también una incapacitación es la depresión, cuando ya es una depresión enorme que ya lo incapacita mentalmente. Y en esos casos, pues se tiene que declarar a las personas en estado de interdicción. Es un procedimiento judicial, declararlos en este procedimiento para declararlos interdictos o sea, incapaces. ¿Sí? Entonces aclárame, corazón, o corrígeme, porque esto que comentas es muy importante, ¿sí? Y no nos cabe la menor duda que quienes han perdido o no han adquirido, tienen disminuida su capacidad de ejercicio, se les conoce como incapaces, ¿no? Tomando Sí. en cuenta, desde luego que como lo indicas, la incapacidad, pues antes era total y absoluta, y con los años, pues se han ido estableciendo criterios para que la incapacidad pueda ser en un momento matizada, ¿no? Y las personas en estado de interdicción, ya me estoy acercando a la siguiente pregunta. Puede ser que en algunos casos, por ejemplo, como paranoia y esquizofrenia, que no se nace con esto, que llega a incapacitar a una persona completamente. Obviamente cuando principia la paranoia o la esquizofrenia, bueno, la paranoia es una enfermedad mental que es cuando la persona se siente insegura completamente y duda de todo el mundo y está paranoico, ¿cómo se dice? Como cuando va uno en la Ciudad de México y toma ahí que los manifestantes y están 1, 2, 3 horas parados, le viene la paranoia de que una cosa espantosa, ¿no? Pero vaya, esos son sentimientos paranoicos, ¿no? Que uno sea paranoico, ¿no? Miren, estas enfermedades comenzaron como trastornos mentales. Todos tenemos un poquito de trastornos mentales. Cuando yo hacía el libro y veía todos los libros médicos que describían estas enfermedades mentales, yo decía, ay, caray, paranoia, no, pues sí, fíjense que sí estoy un poco, esquizofrenia, no, pues sí, hablo como yo solita, sola, no, pues sí, también tengo, pues depresión, no, pues sí, de repente estoy medio deprimida, digo, decía yo, bueno, pero no, o sea, todos en un grado muy pequeño, un poquito de estos trastornos mentales, pero que llegan a que se convierten en enfermedades mentales completamente incapacitantes. Y es ahí donde se les tiene que declarar a estas personas en estado de interdicción. Digo, hay muchos casos, ¿no? Miren, por ejemplo, los chicos que nacen, niños, niñas que nacen con síndrome de Down. Es terrible, porque el síndrome de Down, los chiquitos van creciendo, antes se morían, pero muy jóvenes, a los 7, 8 años se morían. Ahora no se mueren y llegan a adultos. Y bueno, esta edad adulta, cuando llegan a la mayoría de edad, los padres, o la madre sola, o los ambos padres, o el padre o el progenitor, eh, piensan que lo pueden seguir representando jurídicamente hablando. No. Al llegar a la mayoría de edad, se termina el ejercicio de la patria potestad. Ahí acabó. Y entonces, ¿qué pasa? A estos chiquitos, los papás no saben, y si, por ejemplo, los designan como herederos en un juicio, o legatarios, o que les donan una donación a título gratuito, y piensan los papás que ellos pueden representarlo para recibir esto, no pueden. No pueden. No lo pueden representar en nada, ni siquiera para obtener estas cosas del bienestar. No los pueden representar, porque ya acabó la patria potestad. Entonces, sí, lo que tiene que hacerse es un procedimiento de interdicción, que en estos casos es muy sencillo, por las
cualidades de la persona y se les tiene que declarar en estado de interdicción, que es como si se dijera incapacitación. Están incapacitados. En el caso de los autistas, eso es distinto porque el síndrome de Down es cariñoso. Acepta cariño y da cariño. Pero el caso de los autistas, cuando es un autismo muy alto, nosotros tuvimos en el tribunal un caso tremendo, no sienten cariño ni pueden dar cariño. Sienten terror, angustias. Tienen que estar en un lugar encerrado, se le van a los papás a mordidas. Es un caso terrible el de los autistas. Y estos chiquitos, pues cuando llegan a la mayoría de edad, realmente les tendrá que interdictar, ¿no? Y muchas personas no saben todo esto. Piensan que van a poder representarlos después, ¿no? ¿Sí? Qué interesante, la verdad, y qué trascendentes son estos principios. Es increíble. En este libro está todo, ¿eh? Ahí está todo. Es por eso tan importante que debe adquirirlo cualquier jurista. Y tu crítica constructiva, destructiva hacia el procedimiento de interdicción que se sigue en nuestro derecho mexicano, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Yo la critico muchísimo. Lo critico muchísimo por lo que vi en el tribunal, que me tocaron muchos casos, y por lo que contienen las normas de procedimiento para declarar a una persona en estado de interdicción, o sea, incapaces. Fíjense nada más que supuestamente está en el capítulo de jurisdicción voluntaria, digo, para las personas que no son juristas, pues tal vez no entiendan, pero es un procedimiento donde no hay cuestión entre partes y que se resuelve ante un juez de lo familiar, una jurisdicción voluntaria, está en ese capítulo. Pero realmente aquí no es que sea cuestión entre partes, pero se puede convertir en un juicio contencioso. Fíjense nada más qué terrible, y está en este capítulo. Y luego, cualquier persona, o sea, la persona que convive, cualquier hijo, pariente, cualquier persona, con un documento, fíjense nada más, en el que haya duda fundada de la capacidad mental de la persona, con eso se puede iniciar el procedimiento y en forma inmediata, bueno, y el juez va a designar a 2 peritos, generalmente alienistas, ¿no? Psiquiatras, neurólogos, lo que se le quiera, para que lo examine frente al juzgado, al juez. Posteriormente se cita para otros 2 peritos distintos para que hagan este reconocimiento. Y si hay una duda fundada, ¿qué va a suceder? Se le va a nombrar un tutor interino o provisional, pues. Y este tutor, o sea, desde ese momento ya la persona no podrá manejar ni su persona ni sus bienes. ¿Cómo ven? En una jurisdicción voluntaria no ha sido oído ni vencido el presunto interdicto, porque ya vimos, ya se ven aquí, que hay niveles de incapacidad y niveles de discapacidad. Entonces, vean ustedes que para mí es terrorífico, para mí es un secuestro legal. Si ustedes vieran lo que yo vi en el tribunal, unas cosas espantosas. Entonces, critico muchísimo y es completamente, es anticonstitucional el procedimiento de declaración de interdicción. ¿Qué les parece, además? Sí, entonces, mi querida doctora, ¿podríamos decir que la interdicción se configura en la práctica como una forma de muerte civil que obviamente sería incompatible con el... Bueno, muerte civil era cuando se exiliaban a las personas, actualmente no, pero pudiera equipararse a esto porque le nombran un tutor y un curador. El curador es el que vigila la actuación del tutor y ese tutor, en términos del artículo 449 del Código Civil, se va a encargar
de la persona, del cuidado de la persona, de su administración, de sus bienes y de representarlo en todo. Claro, claro. Entonces, como ha dicho la Suprema Corte, ¿no? La interdicción es una restricción desproporcionada al derecho de la capacidad jurídica, ¿no? Pues, en algunos casos sí, en Y muchísimos casos sí, porque fíjense nada más que aun cuando una persona sea esquizofrénica, no sé si vieron esa película de Mente Brillante, que inteligentísimos son, ¿eh? Y que son tan inteligentes que, ya te digo, comienzan a desvariar y una cosa, pero estas personas, ¿cómo las van a interdictar? O sea, dependiendo del grado de esquizofrenia, volvemos a lo mismo, dependiendo de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales, ¿sí? Depende para poder decir que, bueno, sí, de plano. Ahora, si una persona está en estado de coma, bueno, pues ahí sí, ¿no? claro, claro. Ahí Entonces, sí hay que interditarlo, ¿no? Pues ahí sí, claro, claro. digo, Sí, hay exacto. o sea, ¿qué preguntas les va a hacer el juez o los Exacto. Entonces, peritos? como diría la propia Corte, ¿no? Es el más claro ejemplo de un modelo de sustitución de la voluntad. Muy bien. Exacto. En un estudio de derecho comparado, la legislación mexicana frente a la legislación española, Y ¿qué yo ahí pudieras tengo comentar? un capítulo que tengo de la legislación española muy interesante, porque fíjense que cuando yo comencé a hacer el libro, todavía había semejanza en decir el procedimiento, ellos decían de incapacitación. Y recientemente, hace unos 3, 4, 5 meses más o menos, cambiaron la ley. Por eso yo tuve que cambiar todo lo que yo había hecho. Cambiaron la ley y todo ya no se dice incapaz ni incapacitación. Se dicen personas con capacidades diferentes. En vista de que consideran los legisladores en España que, que es un término discriminatorio. Decir, este es un incapaz, ¿sí? Eh, incluso lo usamos normalmente, miren, nada más esa persona no sabe nada, lo hizo mal, es un incapaz para hacer eso, no es cierto, o sea, como palabras, o sea, como es una palabra como peyorativa, pudiera decirse en algunos casos. Y entonces ellos cambiaron esto y dice personas con capacidades diferentes, que finalmente a mí me pareció muy interesante y que pudiera ser un cambio que el legislador en nuestro país tal vez pudiera llevar a cabo si realmente hay legisladores que no nada más se dediquen a la política, sino al estudio. Se supone que ellos son los que hacen las leyes, ¿no? Los que las modifican, los que hacen los cambios, que pudiera retomar esto para que fuera este cambio que me parece a mí muy interesante. Yo no sé, eh, mi querida doctora Alma de los Ríos, qué pienses al respecto, porque pues sí pudiera ser la palabra incapacidad o los incapacitados eh, de manera despectiva o peyorativa o discriminatoria. No sé qué piensas, digo, pero en el estudio que hice en este libro, que fue un estudio muy largo, no es fácil el tema de la capacidad y la incapacidad de la persona física. Además, bueno, ya están todas las convenciones internacionales que regulan la incapacidad y la discapacidad, ¿sí? Donde hacen claramente la distinción de la capacidad y la discapacidad. Digo, estamos hablando de una forma muy rápida, ¿verdad? De lo que contiene más o menos el libro. Se hace también el estudio de todos los atributos de la personalidad. Claro, no de una manera tan profunda como se hace de la capacidad y de la incapacidad de la persona física. Creo que coincidimos plenamente y sobre todo en este estudio de derecho comparado que presentas en tu trabajo de investigación, ¿no? Entonces ahí resalta la necesidad para poder apreciar tanto las diferencias, las semejanzas, los defectos, los aciertos que tienen cada uno de estos órdenes normativos, con el fin obviamente de perfeccionar las instituciones de cada país. Pues Claro.
mi queridísima doctora Hilda Pérez Carvajal y Campuzano, creo que este libro, insisto, de capacidad e incapacidad de la persona física, es un libro muy exitoso, muy adecuado para el momento que todos los abogados, insisto, debemos de tener, de conocer y definitivamente de hacer. Bueno, incluso ya se hice la donación de 5 libros en la biblioteca de la facultad. Si no lo quieren comprar, pues lo pueden ir a consultar. Y la ventaja de este, cuando lo compran, también lo pueden ver en la nube. Acá se los pueden enviar digitalmente, o sea, lo pueden tener en papel, o sea, o digitalmente, que ahora pues ya ves que esta modernidad nos trae, o pueden tener ambos, pero tienen derecho, si lo compran, tienen derecho, aquí está en la parte de acá, no sé si se vea por acá, a tenerlo, a adquirirlo, que se lo envíen también en la digital. Muchísimas gracias. Yo estoy segura que todos los abogados estamos obligados a adquirir esta obra. Y nuevamente agradeciendo tu participación esta tarde con tu valioso comentario acerca de tu invaluable obra. Para nosotros, en mi calidad de responsable y de corresponsable, el doctor Ruperto Patiño Manfer, nos es muy grato y nos sentimos muy honrados de entregarte este reconocimiento en donde se señala la Universidad Nacional Autónoma de México a través del proyecto PAPIME PE 300-922, modelo Centennial de enseñanza para nuevos y mejores abogados, plataforma EJA. Otorga la presente constancia a la doctora Hilda Pérez Carvajal y Campuzano por su destacada participación en la sección, insisto, donde es madrina, denominada Entrevista con Expertos. El día 22 de septiembre del 2020 en la Facultad de Derecho UNAM a través del medio virtual, y firma el doctor Ruperto Patiño Manfer, corresponsable de este proyecto, y la de la voz, Alma de Los Ángeles Río Ruiz, en calidad de responsable. Esperamos volver a contar con tu valiosa presencia en una nueva cápsula más adelante. Con todo gusto, Alba, con todo gusto. Ya sabes que estoy, bueno, en las materias, ¿verdad?, que manejo, como civilista, y en derecho familiar, y en sucesorio, en persona, ¿verdad?, todos los ramos del derecho civil. Encantadísima para estar contigo en estas pláticas muy interesantes que espero que les sirvan a las personas, porque hay mucho desconocimiento en relación a la incapacidad e discapacidad de las personas físicas, jurídicamente hablando. Perfecto. Muchas gracias, mi querida doctora Hilda. Nos vemos. Muy amable. En la Hasta luego. Muchísimas gracias. cápsula. Un abrazo muy fuerte. Igualmente.